y a veces he mencionado cuál es el título de mi prédica, pero hoy lo voy a mencionar: viviendo en el poder de la resurrección. Quiero que vayamos a las Escrituras, a Lucas capítulo 24. Quiero leer unas porciones de este capítulo. Capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Ahora quiero que empiecen a leer a partir del verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Las Escrituras nos hacen notar claramente la grandeza, el poder, la verdad de que Jesús vive. Nosotros no cantamos, hace rato estábamos aquí cantando juntos, y no estamos cantando, obviamente, entiéndanme ahora, ni siquiera podemos decir teníamos una audiencia a quien estábamos cantando, y no estoy menospreciando nada de eso, de poder cantar frente a la iglesia o poder adorar junto con ustedes. Simplemente entendemos nuestra adoración es para Dios, es para el Rey, es para el Señor, y nosotros creemos firmemente que Él vive y reina.
Esta es una de las bases de la fe del cristianismo que invariablemente no pueden en ninguna manera ni menoscabar ni de alguna forma menospreciar, porque esta es la verdad de que nosotros hoy podemos decir somos hijos de Dios también. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, nosotros no estaríamos aquí predicando el evangelio, no estaríamos hablando de un Dios vivo. Todo fuera solamente algo histórico, como en muchos casos y en muchos grupos religiosos, ¿verdad? Que solamente hablan de ciertos profetas, de ciertos dioses, pero no están vivos. Nuestro Señor vive y reina. Es la gran diferencia. Así que, amada iglesia, yo quiero comenzar y voy a orar y quiero que ustedes puedan escuchar lo siguiente también. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la realidad, la verdad revelada en tu palabra, y que para nosotros ahora puede constar a través de la fe de Cristo, no solo también de lo que leemos, sino lo que hemos vivido a través de los años, viendo tu mano, viendo tu poder, viendo tu majestad, rodeándonos, Señor, día a día. Tú estás vivo y agradecemos, Padre, que podemos predicar tu palabra, Señor, y poder decir al mundo: Jesús vive y reina. Él está al frente de todo. Él está al frente de estos momentos. Él es el que tiene control de todas las cosas. Nuestro Dios vive y reina con poder y majestad. Padre, ahora pido que abras nuestros oídos para entender que podemos vivir en la misma semejanza de la victoria de Cristo, venciendo, porque tú nos diste vida para dar, señores, vivir esa vida de abundancia, de paz, de amor, de gozo, viendo la realidad de tu presencia en nuestras vidas todos los días. Padre, yo pido que esta palabra pueda bendecir a muchos, pueda fortalecer a muchos y pueda alcanzar a muchos también. Padre, ponemos todo en tus manos. Usa mi vida, usa este tiempo, mis labios, mi mente, mi corazón se conecte con el tuyo tal cual, Padre, y podamos hablar bendición desde este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, amada iglesia, más que nunca, la iglesia de Cristo necesita vivir en el poder de la resurrección de Jesús. Yo meditaba, ¿verdad?, en estos momentos, este tiempo que hemos estado orando por esta prédica, y quiero leer algo importante. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, en los versos 1 y 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, aquí en este mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de Sardis, les hace notar el problema de no vivir en el testimonio de Cristo y en la palabra del Señor. Porque tú y yo debemos entender esto, que el testimonio de la iglesia invariablemente va a describir si está viva o está muerta. Ok, quiero aclarar una cosa: Él está vivo, pero nosotros, si nos alejamos de Él, es como vivir en muerte, es como estar separados de Él, y esto también por causa de nuestra maldad. Sin embargo, el testimonio de la iglesia va a describir constantemente si estamos viviendo en el poder de la resurrección o estamos muertos. Por eso este mensaje, esta exhortación de parte del Espíritu de Dios es: despierta, iglesia, reaviva lo que aún es rescatable. Dice: porque no he encontrado tus obras que sean perfectas delante de mi Dios. Yo insistiré en este tiempo, que este tiempo de prueba es para que nosotros reflexionemos en cómo estamos viviendo la vida de Cristo, en si en verdad nos hemos vuelto solamente tradicionales, religiosos tradicionales, o estamos viviendo la victoria de Cristo cada día.
Este tiempo de alguna forma tienes que aprovecharlo para crecer en comunión, porque vienen días también diferentes y no diremos que todo bueno. Y no estoy profetizando, no soy aguafiesta, simplemente entiendo las escrituras y sé que habrá tiempos sí de paz, habrá tiempos de refrigerio, pero también seguirán pasando pruebas sobre este mundo. Miren, algo que leí ayer por la noche, una noticia: 15 volcanes empezaron a tener cierta actividad casi simultáneamente. Imagínense que viniera ahora un tiempo de terremotos, de temblores, de cosas así. No, la Biblia dice que vendrán. Pero ya no, pero si ya estamos ahorita pasando este terremoto del coronavirus, pues vienen más cosas, iglesia. Y tienes que estar preparado, tienes que estar preparada para vivir estos tiempos. No podemos estar en la lista de aquellos que están descuidando sus vestiduras. Debemos estar en la lista de aquellos que están guardando sus corazones, sus mentes, y teniendo una actitud correcta precisamente para hacer bendición para los que no le conocen y ellos tengan oportunidad en este tiempo de que tengan un encuentro con Jesús. Pero es el tiempo de que lo muerto sea revivido, que lo que el enemigo está provocando en muerte, la victoria de la resurrección, el poder de la resurrección surja de tal manera que vivan las gentes, que no mueran sino vivan. No solamente estoy hablando de lo físico, pero en lo espiritual. Y por qué no también tener fe para creer que Dios puede sanar a los enfermos. Claro que sí. Tenemos que creer que nuestro Dios vive, reina, tiene poder y tiene autoridad para hacerlo. Es importante, iglesia, que veamos estos tiempos, que estemos atentos, no distraídos, no esperando como muchos para volver a lo mismo, a la pachanga, a lo demás. No es todo lo que necesitamos. Necesitamos vivir la vida de Cristo. Esta es la vida que nos da paz, nos da gozo, nos da amor constante, y tú lo tendrás que experimentar en tu propia vida. Quiero leer una porción del Antiguo Testamento en donde podemos ver el poder de la resurrección. Quiero que leamos, vayan allí a las Escrituras, a Ezequiel capítulo 37, y vamos a leer del verso 1 al 14. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Esta palabra profética es y fue es demasiado importante para entender quién es el dador de vida. ¿Quién es el que puede dar vida a lo seco? ¿Quién puede dar nuevamente vida a lo que está muriendo? Y esto es lo que Dios quiere que pase también en nuestros días. Que no estemos secos, que no estemos muriendo, sino que a través de la gloria del Señor, del poder del Señor, de la persona de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios, podamos nosotros experimentar la vida de Dios, la vida de Cristo, de tal manera que no podamos estar dormidos y mucho menos muriendo espiritualmente, sino estar despiertos, porque el propósito de Dios se cumplirá. Y así como se ha profetizado sobre Israel, que tú debes entender esa parte, ¿verdad? Hay una parte profética, porque el pueblo de Israel en su momento ha negado la salvación del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, pero Él va a darles vida. En un día les va a dar vida, les va a resplandecer como nunca la gloria de Jesús, y ellos podrán venir y podrán vivir en la presencia de Dios, porque esta profecía sin duda apunta mucho hacia esa realidad sobre el pueblo de Israel. Pero apliquémosla a nosotros, apliquemos a este tiempo. Cuánta mortandad espiritual hay en este tiempo. Cuánta gente negando a Dios, blasfemando contra Dios, cuánta gente fuera de Dios, y necesitan la vida, necesitan experimentar el poder de la resurrección. Así que tanto los creyentes como los no creyentes, todos pudieran tener vida en Cristo Jesús. Y esta es nuestra realidad. Ciertamente hay cosas que podemos ver a Él. Es importante, ¿verdad? Como la Escritura revela que nosotros podemos vivir en lugar de morir. Y yo quiero leer una porción más, quiero leer otra parte. Bueno, estamos hablando de un poquito de Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al 14. Mira, el pueblo de Israel en su momento estaban arruinados políticamente. El reino de Asiria había esparcido a Israel y a Babilonia. Acababa de conquistar a Judá. Tanto Isaías, el profeta Isaías, como el profeta Jeremías predijeron el regreso de ese cautiverio. Pero las visiones de Ezequiel de verdad fueron más amplias todavía, ¿verdad? Y entonces Ezequiel vio cuando la nación estaba muerta y volvería a vivir. Y esto ha sido posible aún históricamente, lo podemos notar cuando en el año de 1948 nuevamente la nación de Israel fue restaurada como nación ante el mundo, y ellos pudieron tener ahora una oportunidad de regresar a su nación, y esa nación sigue teniendo el regreso hasta el día de hoy de muchos que fueron esparcidos, cumpliéndose las profecías del Señor. Pero la nación de Israel todavía tiene cierta muerte espiritual, pero un día cuando Cristo vuelva, la nación nacerá en un día y será salva. Esto es importante ver para este tiempo. Pero hay dos cosas que yo también veo aquí en el pasaje de Ezequiel. El Señor le dice a Ezequiel: tienes que hablar la palabra, tienes que creer la palabra y tienes que hablarla sobre esos huesos secos. Yo creo que este es el mejor método para que hoy la gente pueda nuevamente vivir la vida de Cristo. Tenemos que hablar la palabra de Dios a sus vidas. Tenemos que hacerles notar que la palabra de Dios se cumple, está viva, es palabra viva lo que predicamos. No estamos hablando solo de un libro histórico, estamos hablando de aquel que tiene poder para dar vida y que nos inspiró este libro para que nosotros hoy podamos también vivir bajo la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que hablarla, tenemos que declararla. En Marcos capítulo 5, verso 41, quiero que vayamos a ese pasaje de Marcos, Evangelio de San Marcos, del capítulo 5. Y vamos a leer el verso 41, que dice así: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora escuchen bien, la historia relata que esta niña había muerto, la hija de Jairo, había muerto, estaba literalmente muerta. Tú puedes leer la historia completa ahí en el capítulo 5, verso 21 en adelante, con otra historia que está juntamente descrita, esta historia de esta niña, Talita Cumi, Talita. Ahora, escucha bien. Entonces, aquí lo que hizo el Señor Jesucristo fue hablar la palabra a la niña. Habló la palabra y ella resucitó, despertó. Es un ejemplo solamente. Dice: niña, a ti te digo, levántate. No dice la Biblia que se llamaba Talita Cumi. Simplemente le habló a la niña. Talita Cumi es una expresión que simplemente es levántate. Y es importante ver esto, ¿verdad? Ahora escuchen bien. Nosotros tenemos que hablar la palabra a nuestros familiares que no le conocen, a nuestros vecinos, a la gente que nos podamos encontrar o en algún momento tener algún tipo de contacto. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, para que ellos, al escuchar la palabra de Dios, la vida que está incluida en esa palabra de salvación, ellos la puedan recibir. Y cuando ellos reciben el evangelio, por eso a ti y a mí un día nos pasó, el evangelio nos transformó, el evangelio de Cristo nos hizo vivir, y por eso hoy proclamamos a Jesús, porque alguien un día nos habló esa palabra, porque un día la leímos, porque un día escuchamos o vimos algo de parte de Dios que nos hizo notar: Él vive. Y hablamos la palabra, o se nos habló la palabra, y nosotros creímos el evangelio de Jesucristo, y hoy vivimos y no morimos más. Estamos vivos a través del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Pero tenemos que declarar la palabra y hablar esa palabra. Allí en el verso 12 de Ezequiel, de capítulo 37 de Ezequiel, le dice algo más también. Dice: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y traeré la tierra de Israel. Dice: yo os abriré sus sepulturas. Escuchen bien, nosotros debemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestros delitos y pecados nos han hecho morir espiritualmente. Y entonces necesitamos ver en acción ese poder de resurrección. El apóstol Pablo describía esto en el capítulo 5 del verso 6 al 20. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque son, permítame un segundo, que está. La tecnología nos traiciona a veces, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología, solo que no debemos todo el tiempo depender de esto. Muy bien, vamos a continuar. Estamos leyendo el pasaje de Efesios. Ahí voy. Muy bien, ya lo tengo aquí. Efesios capítulo 5, versos 6 al 20. Y voy a leer nuevamente el verso 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, escuchen bien esto, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje de Efesios entonces describe claramente que debemos comprobar lo que es agradable al Señor y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque cada vez que nosotros nos metemos en ese terreno del enemigo, de alguna forma podemos ser influenciados y podemos dejar de experimentar la vida y la victoria de Cristo en nuestras vidas. Por eso la exhortación dice: despiértate tú que duermes, levántate, dice, de los muertos, y te alumbrará Cristo. El poder de la resurrección se hace efectiva cuando un hijo de Dios, cuando una persona le entrega su corazón y aprende a tener comunión con Él, haciendo caso de cada palabra que Él nos habla. Alguien nos compartía un video, ¿verdad? De la importancia de ver las advertencias, de escuchar también las advertencias que Dios da. Necesitamos entender que este tiempo es un tiempo de advertencia también. Dios nos quiere abrir los ojos del entendimiento para entender las cosas no son como siempre las habíamos visto y solo dependiendo, ¿verdad?, de lo que otros decían y hacían. No, tenemos que aprender a tener una comunión con Dios personal. Tenemos que aprender a rendir todo. El poder de la resurrección se tiene que hacer manifiesto en mi vida personal. Aquellas cosas que son equivocadas, que están mal en mi mente, en mi corazón, tienen que morir, pero la vida de Cristo tiene que surgir. El poder de la resurrección se nota muy claramente en eso. Por eso decíamos, el testimonio de la iglesia es lo que describe si está muerta o está viva. Cómo pienso, cómo hablo, cómo vivo, eso manifiesta si el poder de la resurrección está operando en mí. Iglesia, yo quiero animarles que esto lo noten, lo vean. No hay otra manera. El profeta Ezequiel en el verso 9 dice: me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la Escritura: y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Iglesia, no tenemos manera de decir que vivimos la vida de Cristo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna forma, entiéndelo así, fue enviado, fue derramado sobre nosotros. El Señor envió su Espíritu para que nosotros no muramos, sino vivamos, que experimentemos la vida de Dios. Por eso lo que leíamos también en Efesios, ¿verdad? Que debemos aprovechar el tiempo, no ser insensatos, no embriagarnos con vino, dicen, lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y lo hemos estado diciendo por mucho tiempo. ¿Quieres tener victoria en este día, en estos tiempos? Pide la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se derrame en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pídelo. Muchos dicen, pero no sé cómo. Solo pídelo, levanta tus manos. Él va a derramar su Espíritu. Al principio va a pasar esto para los que nunca lo han experimentado. Te va a llevar a un tiempo de arrepentimiento donde no podrás decir, no sé de qué está pasando, pero tengo que arrepentirme. Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. Y yo diría, ay, ojalá venga ese tiempo sobre muchos de nosotros. Porque solamente estamos esperando cosas del Espíritu, pero no dejamos que opere y nos lleve a una actitud correcta de arrepentimiento. Iglesia, necesitamos ver la obra del Espíritu Santo en estos días, que ahorita voy a mencionar un versículo que realmente es vivir en el poder de la resurrección. Es vivir bajo aquellas bendiciones y promesas que el Señor habló sobre nosotros. Pero debemos, dice, aprovechar este tiempo. Debemos dejar de dormir, dejar de estar pasivos, de estar necios y volvernos al Señor y buscar como nunca antes esa comunión con Dios y ser llenos del Espíritu Santo.
Romanos capítulo 8, verso 11 dice lo siguiente. Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Leímos al principio el evangelio de Lucas capítulo 24 y vimos claramente, ¿verdad?, que Él se manifestó a sus discípulos y les dijo: no, yo no soy un espíritu solamente, tengo carne y hueso. O sea, Él resucitó literalmente, Él volvió a vivir, fue sacado del sepulcro. Todavía no ascendía cuando estaba hablando eso, pero Él les hizo notar: hey, yo vivo, no estoy muerto, estoy vivo. Ciertamente, pasando las horas, los días, Él ascendió y fue llevado a la diestra del Padre, pero sigue vivo. Y sigue vivo y regresará tal cual se fue. Se fue con carne y hueso y regresará con carne y hueso. Y todo ojo le verá, dice la Escritura. Pero dice, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que a nosotros nos vivificará. O sea, nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. También un día nosotros, si nos toca morir, vamos a resucitar. Lean por favor con mucha calma Primera de Corintios capítulo 15, que habla de esta realidad de que los que morimos en Cristo viviremos en Cristo. Y este cuerpo va a ser resucitado. Y si Él viene y nos encuentra vivos, nos va a transformar. A fin de cuentas, este cuerpo de muerte será desechado, pero seremos transformados con un cuerpo glorificado, al igual que en la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él fue levantado por el Espíritu Santo. Ahí regrésate un poquito en el verso 2 del capítulo 8. Es importante para entender esto. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Espíritu de vida, quiero explicar un poquito esta parte. La ley del Espíritu de vida hemos recibido a través del poder de la resurrección, a través de la obra gloriosa de Cristo. La ley del Espíritu de vida, ¿qué quiere decir eso? Que el poder que ejerce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es real, es verdadero. No dependemos de las leyes solamente naturales. No me vaya a malentender, todavía aquí estamos por la ley de la gravedad, si no estaríamos flotando. Pero escuche bien, estoy hablando de que también los principios del cielo, del reino, operan en nosotros. El poder del Espíritu Santo fluye en nosotros. Amados, por eso podemos hablar la palabra con verdad. Por eso podemos decir al mundo: Jesús vive, porque nosotros tenemos las evidencias en nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros debe ser un testimonio vivo de que Jesús vive y que Él ha venido sobre nosotros. La ley del Espíritu de vida debe operar. Es esa parte del reino a través expresado por la persona del Espíritu Santo, debe operar en cada uno de nosotros. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a encontrar cómo los primeros cristianos dependían de la ley del Espíritu. Estaban en peligros y muchos de ellos fueron rescatados, eran perseguidos y Dios los guardaba, muchos de ellos, y muchos se enfermaban y Dios los sanaba. El Espíritu de vida operaba en sus vidas. Esto es lo que la iglesia tiene que entender en este tiempo. Vamos a pedirle: Señor, déjame vivir bajo esa ley del Espíritu. Es no solamente pensar en cosas que me puedan satisfacer a mí, sino que se cumpla el propósito de Dios, que yo sea un instrumento de Dios, que la palabra que yo hablo pueda bendecir a otro. Cuando oramos juntos, cuando estamos cantando juntos, el Espíritu de Dios puede moverse entre nosotros, llenarnos, fortalecernos, capacitándonos para vivir la vida de Cristo.
Esto es lo que tiene que pasar. La ley del Espíritu, amado, y esto puede ser la diferencia en estos días. Voy a decirlo así, enfermes o no, puede ser la diferencia en estos días. Dios quiera que no enfermes. Dios quiera que no enfermemos. Pero la ley del Espíritu en ti es lo que va a hacer la diferencia, para darte la victoria, o sobre la enfermedad o sobre no enfermar. Tienes que entender esto, iglesia. Tú y yo dependemos de las leyes de Dios, no de las leyes terrenales. Dependemos claramente de nuestro Dios. Y no estoy diciendo que ignoremos, siempre hemos, y ustedes lo han escuchado desde este canal, no hay manera de ponernos en rebeldía contra nuestras autoridades. Al contrario, vamos a obedecer, porque también son principios del reino de Dios. Sometámonos a las autoridades. Yo no estoy hablando de ignorar las leyes terrenales, pero entendiendo, hay una ley diferente en mí. Hay una ley que muchos no quieren entender y creer, pero la ley del Espíritu está en mí. El Espíritu Santo me gobierna. Él es parte de mí, yo en Él, Él en mí. Y así lo diseñó nuestro Señor. Yo puedo triunfar en este tiempo creyendo las verdades de la palabra. Y así como en su momento Ezequiel habló a los huesos secos y habló que el Espíritu viniera, así debemos hablar y aún bendecir nuestras naciones. Que el Espíritu de Dios venga, convenza de pecado, de justicia y juicio. Que la iglesia, que la gente en general escuche claramente la voz de Dios y puedan ir a la presencia de Dios. Sabemos y entendemos, muchos no lo harán, pero eso no nos puede desanimar, porque todos están teniendo la misma oportunidad. El asunto es que muchos no quieren. Estaba escuchando una noticia que salió en las noticias comunes, que en China le están prohibiendo estas transmisiones. ¿Qué podemos hacer? El gobierno de China es ateo, algunos, y otros son budistas. No creen en Jesús. Y ellos están diciendo, no queremos oír de Jesús, no queremos nada de Jesús aquí en China. Yo digo, pues, desafortunadamente ahí comenzó todo este problema. Y no quiero desviarme del tema, pero hay muchas cosas que reflexionar. Hay naciones y hay gente que dice, yo no quiero a Jesús, pero bienaventurados los que le dicen, sí, yo quiero creer en Él, yo abro mi corazón a Él, yo decido creer, porque esto será la diferencia ahora y al final de los tiempos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra ley, una ley que está ahí también en tu cuerpo, es la ley del pecado. Y básicamente eso es como hay un poder del pecado que te conduce a la muerte. Esa ley del pecado te quiere hacer morir. Por eso necesitamos la victoria de Cristo, el poder de la resurrección. No debemos morir ni físicamente, espiritualmente. Tenemos que vivir. Moriremos físicamente, pero viviremos físicamente cuando nos resucite en el día postrero. Es la gran diferencia de estos días, de ver, ok, yo creo en la resurrección y de verdad me complace en mi corazón escuchar que miles celebran la resurrección de Jesús. Pero lo más importante, yo diría, ¿qué tanto está operando el poder de la resurrección en tu vida? ¿Qué es lo que está viniendo a tu mente, a tu corazón estos días? ¿Qué es lo que estás esperando tener tiempo para hacer? A algunos ya les urge ir a fornicar. Se oye fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero estamos tan apegados a nuestros apetitos de la carne. No estamos dejando operar al Espíritu de vida como debe. Y eso es lo que nos conviene en este tiempo y en el venidero. Entender que ahí está el Espíritu de Dios a nuestro favor. El que levantó de los muertos a Jesús ahora vive en nosotros. Él me vivifica. Por eso no tengo que estar triste, no tengo que estar con temor, porque Él me vivifica. No tengo que tener miedo a la muerte, porque Él me vivifica. Él es real, Él vive en mí y me da vida. Eso es, si tú quieres la resurrección, ahí tiene que operar. En este tiempo tú tienes que estar entonces tomando los principios del reino de Dios y no, esto se cumple, esto se está cumpliendo, esta es palabra viva, lo que me toca a mí es obedecer y estar atento a cada instrucción que Dios está dando en este tiempo. Y que no pase en vano, si en una cuarentena o más de 40 días, yo creo que sí vamos a tener más de 40 días.
en casa. Y que pasen los días y a fin de cuentas no haya nada de la vida de Cristo en ti. Dices tú, oh, en vano, tanto sacrificio estar ahí. Digo porque sí representa muchas cosas. No estoy diciendo que sea un sacrificio en verdad soportar a tu esposa, a tu esposo. No, es simplemente el no tener más actividades, más cosas que generalmente puedes hacer, o incluso estar padeciendo como muchos están padeciendo por falta de trabajo. Amada iglesia, necesitamos la vida del Espíritu, el poder de la resurrección obrando en nuestras vidas. Juan 6, versos 62 al 63. Pues qué si viereis, dice, le decía el Señor Jesús, al Hijo del Hombre subir a donde estaba muerto. Primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y esto estaba hablando el Señor Jesús. Dice, ustedes un día van a ver que así va a pasar. Yo seré levantado, pero para darles vida, una vida en abundancia. Son muchos los ejemplos que podemos citar respecto a la obra vivificante que el Espíritu hace en nosotros. Pero yo quiero animarte, de verdad comienza a levantar un clamor así estos días. Ven, dile, vivifícame, ven que opere el poder de la resurrección sobre mí. Que lo muerto, lo que debe morir, muera en mí, pero lo que debe vivir a través de ti, viva también en mí. Juan dice, yo soy la resurrección y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Es decir, el poder de la vida, el poder de la resurrección funciona para este tiempo. Cuando falta lo demás, dices tú, es que no hay vacunas, no hay medicina, no hay cubrebocas, no hay nada. Está el Espíritu vivificante. Está el poder del Espíritu de Dios a nuestro alcance. Funciona aún para dar vida al que no tiene vida, al que está muriendo. Tal vez podemos orar, seguir orando. Hemos oído, de verdad es más la gente que se recupera que la que muere. Y yo creo que es la misericordia de Dios, es el favor de Dios, nuevas oportunidades para muchos. Muchos no lo ven así. Ven, es más la cantidad de gente que sana que la que está muriendo. Y es misericordia de Dios. Él es el Espíritu de vida. Él es el que da vida. Y yo digo, ojalá que cada uno que está viviendo, que está siendo sanado del coronavirus, todos, no solo ellos, sino todos, aun si no enfermamos, podamos decir, ya entendí la lección, tengo que aprovechar mi vida, tengo que dar lo mejor de mí para mi Dios. Él es la resurrección y la vida. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús es el dador de vida, espíritu vivificante. Él es el postrer Adán. Él es el que vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido, lo que el primer hombre desechó. Jesús vino a recuperarlo para nosotros, para agradar al Padre, para agradar al Creador de todas las cosas. Jesús es el Espíritu vivificante. Amén. Digan amén allí en sus casas. También los que están aquí. A ver. Aquí está el grupo de alabanza conmigo. Él es el Espíritu que vivifica. Él es el dador de vida. Es la obra gloriosa, no te confundas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la misma obra, no hay diferente obra en esto. Nuestro Dios es dador de vida. Aleluya. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe, pero Él resucitó y a través de su resurrección,
de su muerte y de su resurrección, Él me redime, Él me trae de regreso a la casa, Él me vuelve a dar lugar en su reino como parte de la familia, perdona mis pecados, lava mis pecados, y Él me pone en mi vida su espíritu para vivir esa vida todos los días mientras yo estoy en esta tierra y en el tiempo venidero. Somos renacidos, dice aquí, a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Por eso hemos dicho, no vivimos como la gente que no tiene esperanza. Vivimos creyendo, confiando que todo lo que Él habló se cumplirá, y así será, hermanos. Escucha bien. Yo sé que no es fácil a veces notar, nos gusta solamente hablar de la bondad de Dios, pero no nos gusta ver esa parte, ¿verdad?, de nuestro Dios, ¿verdad?, cuando Él actúa con justicia y pone en orden las cosas. Pareciera que es un evangelio diferente, pero no lo es. Él es justo, pero también es bueno. Tenemos que aprender a vivir bajo la justicia de Dios. Y yo creo firmemente que por eso es el llamado para arrepentimiento. Yo creo que si tú recuerdas, la mayor parte de oraciones, una buena parte en este maratón era pedir eso: Señor, lleva a la gente, a la iglesia, a los no creyentes, a arrepentimiento verdadero. Que haya un cambio de forma de pensar y de vivir. Amado, esa es parte esencial de entender este tiempo de prueba. Por favor, escuchen lo que el Espíritu está hablando. Pero somos renacidos a una esperanza viva. Por eso Pablo decía, el salmista decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Termino con esta parte de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Lo que simboliza precisamente el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que tiene que ocurrir. No solamente, incluso tenemos que seguir el mandamiento de bautizar a la gente sin tener un entendimiento claro de esto. El bautismo es una forma simbólica de entender cómo podemos estar muertos y vivir también la vida de Cristo. Es un simbolismo, pero la realidad es cada día. ¿Cómo estoy yo aspirando a vivir en esta vida? ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando en mi conciencia? ¿Me está llevando más hacia la comunión con Dios o estoy desviándome de Dios? Cuando tú te das cuenta que te estás desviando, es que está dejando de operar el poder de la resurrección sobre tu vida. Y es el tiempo que escuches esto, iglesia. Y todos los que no han nacido de nuevo, no hay otra manera de vivir la victoria sino a través del poder de la resurrección de Cristo. A través de permitir que el Espíritu Santo, que lo levantó de los muertos, nos levante a nosotros, nos dé convicción de quién es Jesús, de quién es el Rey, de quién es el Señor, y cómo a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo podemos experimentar victoria sobre todas las cosas, aún sobre la enfermedad y los peligros. Necesitamos vivir en el poder de la resurrección. Mientras yo te hablo esto, créeme, mi espíritu, mi corazón se ensancha a decir, sí, esta es mi verdad. Esta es la verdad de Cristo que opera en mí. Pastor, pero entonces cuando tengo miedo, no te preocupes, ya te he dicho, sí, es normal que lo tengas, todavía eres de carne y hueso. No, pero dale más valor a la verdad de Cristo. Dale más valor, deja el miedo a un lado y cree quién eres en Cristo Jesús. Acepta esa realidad de lo que tú eres en Cristo Jesús. Deja que opere. Por eso decía yo hace rato, es tiempo de clamar, vivifícame. Cuando tengas miedo, dile, Señor, vivifícame. Cuando estés enfermo, dile, vivifícame. Miren, yo he visto esto cuando oro por enfermos. Y no estoy diciendo que por todos los enfermos que oro yo se sanan. No tengo que decir cosas contrarias, pero en muchos de los casos simplemente oro así: Padre, tú eres espíritu vivificante, ven sobre estos huesos enfermos, sobre estos músculos enfermos, sobre estos órganos enfermos,
Y hemos visto la mano de Dios sobre esos cuerpos enfermos y ser sanados. Todo cristiano puede orar así. Espíritu Santo, ven, imparte la vida de Cristo sobre mi hermano. Ven, vivifica nuestro cuerpo mortal con tu espíritu. Cuando te sientas enfermo, yo te lo animo. Yo lo hago cuando yo me siento enfermo. Yo clamo así: Señor, vivifícame. Dador de vida, Espíritu Santo, ven sobre mí. Vivifícame, lléname. En estos tiempos de tribulación, lléname. A veces no enfermas físicamente, enferma tu alma y tienes que devolverle: Señor, vivifícame, me siento enfermo, me siento lejos de ti, me estoy muriendo, vivifícame. Iglesia, esto es realmente, ¿quieres darle valor a la resurrección de Jesús? Experiméntalo en tu vida. Que no sea solamente una costumbre de cada año recordar la resurrección. No, practica, vive en la resurrección de Jesús. Espíritu de vida, espíritu vivificante, ese es nuestro Dios, el dador de vida. Quiero orar por ustedes. Si estás ahí en tu casa y a lo mejor no estás enfermo de este virus, tienes algún problema de enfermedad, quiero orar por ti. Cualquiera, quien quiera que tú seas, no solo hablo a la iglesia del Cordero de Dios, hablo a todos los que están ahí. Yo quiero hacer una oración por ustedes, pero conforme ustedes han oído y han escuchado esta palabra, tal vez tú tendrás que decirle a tus propios huesos que están secos, vivan. Tal vez le tendrás que hablar así a tu alma porque estás seco por dentro. Te sientes seco, alejado de Dios. Deja que el Espíritu Santo sople vida sobre ti. Aleluya. Quiero orar. Padre, Señor, déjanos vivir bajo los principios de tu reino. En principio, en verdad agradezco públicamente el hecho que tú resucitaste de los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, con autoridad. Agradezco esa gracia, esa verdad revelada en tu palabra. Hoy sabemos que vives y reinas, y vives por siempre, por siempre. No conocerás nunca la muerte, vives por siempre. Eres espíritu de vida. Agradezco que nos das revelación en tu palabra de esta verdad. Tú no estás muerto, tú estás vivo. Y Padre, ahora entendiendo esa verdad, yo quiero, Padre, que tú pongas tu mano sobre todos aquellos que están oyendo esta prédica. Todos aquellos que están escuchando, que tú tienes poder para dar vida. Tú tienes poder para sanar nuestra alma y nuestro cuerpo. Padre, yo pido en principio a aquellos que están enfermos del alma, por causa, Padre, de haberse desviado de ti o de no creer en ti, yo pido que hoy tú tengas misericordia y les hagas notar que tú vives. Y cualquier problema que han vivido en su tiempo, en sus días, que ha traído aflicción, dolor, desánimo, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo, que es espíritu de vida, venga a sanar, Padre, sus heridas. Ven, sana las heridas que hacen morir nuestra alma. Hablamos a esas almas enfermas y decimos: vive para Cristo, vive para Cristo. Él es el sanador, Él es el libertador, Él es el dador de vida. Padre, y asimismo hablamos a todos aquellos que estén experimentando enfermedad. Pido que tu Santo Espíritu venga a reposar sobre ellos. Si estás ahí con tu esposa o tus hijos o algún otro familiar, oren y digan: si hay un enfermo, oren por el que está ahí. Acérquense por el que está enfermo. Si está enfermo de coronavirus, no se acerque tanto, pero ore por el enfermo y pida sanidad. Pida sanidad. Declare la palabra de Dios que ha escuchado este día. Vivifica, mi hermano.
Vivifica a mi familiar que está enfermo. Ven, imparte vida. Que el poder de la resurrección venga sobre ellos. Así como Jesús fue levantado, así levanta al enfermo, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, repose sobre los hogares, sobre las familias. Que el Evangelio de Cristo sea entendido, sea vivido, y el poder de la resurrección se haga manifiesto en todos los ámbitos de nuestra vida. Oh, amado Espíritu Santo, gracias. 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 Vamos a terminar con una canción que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Vamos a cantar esta canción y vamos a terminar este tiempo. A su Hijo Cristo. Si tú no lo has invitado en tu corazón, invítalo. Él es salud. Invita a Jesús a tu corazón. Paz y Si tú nunca le has invitado a tu corazón, abre tu corazón. Dile: me arrepiento, Señor, de haberme alejado de ti, de no creer en ti. Por mi pecado, yo abro mi corazón y te digo: perdona mis pecados. Ven, imparte tu vida en mí. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Porque gracias, gracias por darme vida, la vida de Cristo, el poder de la resurrección. Porque Él vive, ya no hay temor. Sí, porque yo sé que el futuro es tuyo. Vivifícanos, amado Espíritu Santo. La vida va de más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Ya no hay Reposa en cada familia, Señor. Ten misericordia de los que están enfermos, Señor. Porque yo De los que enfermaron de coronavirus, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Dios. Envía tu salvación y tu sanidad sobre ellos, Padre. La vida Espíritu vivificante, ven sobre tu iglesia. Solo por Él. Vivifícanos, vivifícanos a través del poder de la resurrección. Haz valer tu resurrección sobre cada familia, Señor. Gracias, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu presencia y recibir de ti más de tu Santo Espíritu. Bendecimos cada familia, cada hogar que ha escuchado esta transmisión, Señor.
Bendíceles ampliamente, Señor. Y que cada día ellos tengan un encuentro contigo y ellos vean cómo tú operas a través de ese poder de la resurrección, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, sigan bien en la presencia de Dios. Es el mejor lugar. Experimenten la paz, el gozo, la llenura del Espíritu Santo ahí en sus casas. Ya nos reuniremos pronto y estaremos juntos nuevamente físicamente adorando al Señor. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una bendecida tarde.